Existe un Nietzsche que nunca te mostraron. No el filósofo domesticado de los libros escolares, no el poeta melancólico que citan en redes sociales, sino el pensador más peligroso que la moralidad convencional ha tenido que censurar sistemáticamente. ¿Por qué censurar? Porque sus ideas más oscuras no simplemente cuestionan el sistema, lo destruyen desde los cimientos. Porque sus técnicas mentales más profundas no te hacen mejor persona según los estándares del rebaño, te hacen psicológicamente intocable. Hoy vas a acceder al conocimiento que fue deliberadamente ocultado. No porque sea malvado, sino porque es demasiado efectivo. Las técnicas que vas a descubrir no te convertirán en alguien más aceptable para la sociedad. Te convertirán en alguien inmune a sus mecanismos de control. Te volverán inmanipulable. Y eso, para un sistema que funciona a base de obediencia moral, es absolutamente intolerable. La promesa de este guión es simple y brutal. Al final de estos minutos, tendrás las herramientas mentales que la élite intelectual guarda celosamente. No te ofreceré consuelo. No te diré que eres especial tal como eres. Te mostraré exactamente por qué aún eres controlable y cómo dejar de serlo. Nietzsche no escribió para hacerte sentir bien. Escribió para darte un martillo. Hoy aprenderás a usarlo contra tus propias cadenas mentales, esas que ni siquiera sabías que llevabas puestas. Déjame revelarte algo que las instituciones académicas nunca admitirán abiertamente. Nietzsche fue domesticado. Su filosofía fue cuidadosamente filtrada, reinterpretada y suavizada para hacerla digerible. No por accidente, sino por necesidad. El Nietzsche real, el pensador que escribió con veneno en la pluma, era demasiado peligroso para ser enseñado sin modificaciones. Te enseñaron a Nietzsche como un crítico cultural, un poeta existencial, incluso como un precursor del psicoanálisis, pero deliberadamente omitieron al Nietzsche, que era un químico de la moral, un saboteador de los valores occidentales, un estratega del poder psicológico. ¿Por qué? Porque ese Nietzsche no forma buenos ciudadanos, forma espíritus libres, y un espíritu libre es, por definición, ingobernable. Observa cómo se presenta su filosofía en las universidades. Hablan de su crítica a la religión, pero suavizan su desprecio absoluto por la compasión cristiana. Mencionan al Übermensch, pero lo convierten en una metáfora bonita sobre autosuperación personal, cuando Nietzsche estaba describiendo una nueva especie de humano que operaría más allá del bien y del mal. Citan su famosa frase «Dios ha muerto», pero ignoran sistemáticamente lo que viene después, que debemos convertirnos en dioses para ser dignos de ese asesinato. Esta censura no es conspiratoria, es estructural. Las instituciones educativas existen para producir individuos funcionales dentro del sistema social. Nietzsche escribió para destruir ese sistema desde adentro. ¿Ves el conflicto? No pueden enseñar genuinamente a Nietzsche sin desmantelar su propia razón de existir. Entonces lo diluyen, lo convierten en algo seguro. El concepto más peligroso que Nietzsche expuso es este: la moral es una mentira útil, no una mentira accidental, sino una herramienta de control diseñada por los débiles para frenar a los fuertes. La compasión, la humildad, la igualdad moral, todos estos valores sagrados son, según Nietzsche, estrategias de los impotentes para derribar a los potentes. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo interiorizas, te vuelves imposible de controlar mediante culpa moral. Pero aquí está el problema. Si las universidades enseñaran esto sin filtros, estarían creando generaciones de individuos que no pueden ser manipulados por vergüenza, que no obedecen por miedo al juicio social, que no sacrifican su poder por aprobación ajena. Estarían armando mentes, y ninguna institución que depende de la obediencia puede permitirse armar a sus estudiantes con ese conocimiento. El sistema necesita que seas predecible, que respondas a recompensas sociales y castigos morales, que tu mayor miedo sea ser juzgado como malo. Nietzsche te enseña que ese miedo es tu cadena más pesada y que cortarla es el primer acto de verdadera libertad. Por eso lo censuraron, por eso lo siguen censurando. No con prohibiciones explícitas, sino con interpretaciones inofensivas. Tu primera tarea es reconocer qué versión de Nietzsche te vendieron
y preguntarte por qué esa versión es tan cómoda para el sistema que supuestamente estás cuestionando. Ahora vamos al núcleo prohibido, la técnica de la transvaloración personal radical. Nietzsche no escribió El Anticristo para atacar a los cristianos devotos. Lo escribió para desenmascarar cómo los valores cristianos, secularizados y disfrazados, siguen controlándote aunque nunca pises una iglesia. Esa necesidad compulsiva de ser buena persona. Esa culpa automática cuando priorizas tus intereses. Ese impulso de sacrificarte por otros incluso cuando te destruye. Esa vergüenza cuando sientes orgullo por tus logros. Todo eso no es tu naturaleza. Es programación cristiana que sobrevivió a la muerte de Dios. Y mientras sigas operando con ese software, seguirás siendo controlable. La transvaloración no es simplemente cambiar de valores. Es un proceso quirúrgico donde identificas cada valor que te enseñaron como sagrado y te preguntas, ¿este valor me fortalece o me debilita? ¿Quién se beneficia de que yo crea en esto? ¿Por qué debería sentir culpa por rechazar lo que me daña? Tomemos la compasión. Te enseñaron que sentir compasión por todos es virtud suprema. Nietzsche revela la trampa. La compasión indiscriminada diluye tu energía, te obliga a sufrir el dolor ajeno sin poder aliviarlo, y finalmente te convierte en un ser agotado e inefectivo. La verdadera pregunta no es ¿debo ser compasivo?, sino ¿con quién y en qué medida mi compasión sirve a la vida, no a la muerte? O la humildad. La sociedad venera la humildad porque necesita que te empequeñezcas. Un individuo humilde no intimida, no desafía, no exige su espacio en el mundo. Es perfectamente manejable. Pero Nietzsche pregunta, ¿por qué un espíritu fuerte debería fingir ser pequeño para no incomodar a los mediocres? ¿No es eso precisamente una traición a tu potencial? Ahora viene la parte más oscura, la que realmente nunca te explicaron. Nietzsche dice que tu humanidad, tal como te la vendieron, es tu jaula. Mi humanidad consiste no en sentir con los hombres, sino en soportar el sentir con ellos. ¿Captas la diferencia? No estás obligado a absorber el dolor del mundo. No eres un recipiente para el sufrimiento colectivo. Puedes observarlo, entenderlo, pero no tienes que sacrificar tu fuerza cargándolo. Esta es la técnica. Durante los próximos días, cada vez que sientas culpa o vergüenza, detente. Pregúntate, ¿este sentimiento me protege de un daño real o solo me está castigando por violar una regla moral que alguien más inventó? Si es lo segundo, ese es un valor cristiano secularizado que necesitas transvalorar. La psicología de la liberación funciona así. Cuando dejas de operar bajo culpa moral, el sistema pierde su principal palanca de control sobre ti. Ya no pueden manipularte diciendo deberías, es tu obligación. Serías egoísta si no. Esas frases solo funcionan si aceptas su marco moral. Cuando lo rechazas te vuelves intocable. Mira ejemplos históricos. Napoleón no se disculpaba por su ambición. Tesla no sentía culpa por su obsesión solitaria. Nietzsche mismo vivió apartado, enfermo, en la pobreza, pero nunca traicionó su pensamiento para hacerse más aceptable. Aplicaron la transvaloración radicalmente. Decidieron que su grandeza era más importante que la aprobación del rebaño. Pausa el video ahora mismo. Escribe 3 valores que te enseñaron como sagrados, pero que solo te han debilitado. Pueden ser: siempre ayuda a todos, nunca seas egoísta, la paz es mejor que el conflicto, todos merecen tu tiempo. Escríbelos. Hoy comienza tu transvaloración. Hoy empiezas a construir tu propia tabla de valores, no la que te impusieron. Aquí viene una contradicción aparente que debes resolver. Si eres un espíritu libre, ¿por qué necesitas una máscara? La respuesta es estratégica, no moral, y es uno de los conocimientos más oscuros de Nietzsche. El fuerte no revela su fuerza al rebaño porque no gana nada con eso, solo atrae ataques. Nietzsche escribió sobre el disfraz del sabio. No se refería a hipocresía cobarde, sino a inteligencia operativa. Cuando un lobo camina entre ovejas, no se disfraza porque tema a las ovejas. Se disfraza porque anunciar que es depredador solo hará que las ovejas se agrupen, griten y dificulten su cacería. La máscara es eficiencia. Te enseñaron que la sinceridad brutal es virtud. Sé siempre auténtico.
Di tu verdad sin filtros. La honestidad radical es libertad. Mentira peligrosa. La sinceridad brutal es el lujo de los débiles, que no tienen nada que perder. El fuerte reserva su verdad para quien puede comprenderla y usarla. Derramar tu verdad ante cualquiera no es valentía. Es desperdicio estratégico. Aquí se encuentra la síntesis prohibida entre Maquiavelo y Nietzsche. Maquiavelo te enseña cómo operar en el mundo del poder real. Nietzsche te enseña por qué no debes sentir culpa por hacerlo. Juntos forman una herramienta completa. Acción estratégica sin parálisis moral. La máscara funciona así. En sociedad, hablas el lenguaje que la sociedad entiende. Usas sus palabras, respetas sus rituales superficiales, asientes cuando esperan que asientas, pero interiormente, operas bajo tu propia tabla de valores. No te has sometido. Simplemente no estás desperdiciando energía en batallas innecesarias. Reservas tu verdadera fuerza para lo que realmente importa. Esto no es traición a ti mismo. Es arquitectura de poder. Un arquitecto no pelea contra la gravedad. Trabaja con ella, pero construye lo que quiere. Tú no peleas contra las normas sociales superficiales. Las usas como camuflaje mientras construyes tu proyecto real en las sombras. La diferencia crucial es esta. El hipócrita débil usa la máscara porque teme ser descubierto. El fuerte usa la máscara porque no necesita validación externa y prefiere la eficiencia. Uno actúa desde el miedo, el otro desde el cálculo. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si anunciaras públicamente todos tus planes, ambiciones y pensamientos reales? En el mejor caso, atraerías oposición innecesaria. En el peor, darías a tus enemigos el mapa exacto de cómo detenerte. La máscara no es debilidad, es arma. Nietzsche mismo vivió esto. Escribió sus ideas más radicales en libros que la mayoría no entendería. Usó pseudónimos. Escribió en aforismos que podían ser interpretados superficialmente por los débiles, pero profundamente por los fuertes. Construyó capas de significado. Eso es maestría, no cobardía. Aprende a caminar entre ovejas sin convertirte en oveja. Aprende a hablar su idioma sin olvidar el tuyo. Aprende a vivir en sociedad sin ser corrompido por ella. Esa es la máscara del lobo. No te protege de ellos. Te protege de desperdiciar tu tiempo tratando de que te entiendan. Nietzsche pasó años en los Alpes suizos, enfermo, aislado, escribiendo en soledad casi absoluta. La narrativa común dice que fue una tragedia. La verdad oscura es que fue un laboratorio. Y en ese laboratorio forjó las ideas más peligrosas de la filosofía occidental. La soledad no fue su maldición, fue su herramienta de trabajo. Hay una diferencia abismal entre la soledad impuesta y la soledad elegida. La primera es exilio, castigo, algo que te sucede. La segunda es un laboratorio mental, algo que creas deliberadamente para forjar tu espíritu sin interferencias. El problema es que la sociedad moderna ha demonizado tan efectivamente la soledad que ya ni siquiera puedes distinguir entre ambas. Aquí está el conocimiento prohibido. Cuando te aíslas completamente, cuando eliminas toda validación externa durante periodos prolongados, algo extraordinario sucede en tu mente. Primero, pánico. Tu cerebro, adicto a la aprobación social, entrará en abstinencia. Sentirás ansiedad, dudas, necesidad compulsiva de reconectar. Ese es el sistema de control social, mostrando su verdadera fuerza. Pero si aguantas, si atraviesas ese infierno de inseguridad, algo se rompe. Y lo que emerge del otro lado es un individuo que ya no necesita testigos para validar su existencia. Ya no necesita likes, comentarios, aprobación, reconocimiento. Esa necesidad muere. Y cuando muere, te vuelves intocable porque el principal mecanismo de control social ha perdido poder sobre ti. Nietzsche lo sabía. Por eso escribió: en la soledad el solitario devora a sí mismo. En la multitud lo devoran los muchos. Ahora elige. No es una opción cómoda, es una elección entre dos tipos de destrucción, pero solo una de ellas te reconstruye más fuerte. Las élites del poder entienden esto profundamente. Por eso temen las mentes que no necesitan aprobación. Un individuo que puede estar solo sin ansiedad, que puede tomar decisiones sin consultar al grupo, que puede afirmar su valor sin testigos externos. Ese individuo es peligrosamente autosuficiente. No puedes controlarlo con presión social. No puedes manipularlo con exclusión.
Se ha vuelto impermeable. Mira los ejemplos históricos, pero con nueva perspectiva. Tesla trabajaba solo, rechazaba colaboraciones, operaba en su propio universo mental. Dostoyevsky escribió sus obras maestras en prisión y exilio. Napoleón, después de su primera derrota, pasó meses en Elba no lamentándose, sino reforjando su estrategia. Esa soledad no los debilitó, los afiló. La técnica práctica es brutalmente simple pero psicológicamente devastadora. Establece períodos de desconexión total. No hablo de un fin de semana sin redes sociales. Hablo de semanas donde no buscas validación alguna. No compartes tus logros. No pides opiniones. No verificas qué piensa nadie de ti. Trabajas en tus proyectos en silencio absoluto. Al principio tu mente gritará: ¿y si me olvidan? ¿Y si pierdo relevancia? ¿Y si no le importo a nadie? Esos gritos son la prueba de tu dependencia. Cada uno de esos miedos es una cadena que el rebaño usa para mantenerte cerca. La soledad deliberada las rompe una por una. Y aquí está la paradoja final. Solo cuando puedes estar completamente solo, sin necesitarlo, estarás realmente presente con otros. Porque ya no los necesitas para validar tu existencia. Puedes relacionarte desde la fuerza, no desde la carencia. Tu incapacidad de estar solo sin ansiedad es la medida exacta de tu dependencia del rebaño. Ahora entramos en territorio que la psicología moderna considera no saludable. Nietzsche hablaba de la crueldad consigo mismo como herramienta de forja. No sadismo, no autodestrucción, sino disciplina férrea que deliberadamente te incomoda para fortalecerte. Y la sociedad contemporánea ha prohibido completamente este concepto bajo el pretexto del autocuidado. Escúchame bien, no me interesa tu felicidad, me interesa tu grandeza. Nietzsche lo dijo sin filtros, y aquí está por qué eso es conocimiento prohibido. Una sociedad necesita ciudadanos contentos y manejables, no individuos grandes e indomables. Por eso te venden felicidad como meta suprema. Un individuo que persigue felicidad es predecible. Uno que persigue grandeza es peligroso. La crueldad necesaria funciona así. Identificas tu zona de confort y deliberadamente la destruyes. No porque disfrutes el dolor, sino porque sabes que el músculo solo crece bajo resistencia y la mente solo se fortalece bajo presión. Cada merecido descanso, cada permiso para no intentar, cada sé amable contigo mismo, puede ser un veneno disfrazado de medicina. Hay diferencia crucial entre masoquismo y disciplina de forja. El masoquista busca dolor por el dolor. El forjador usa el dolor como yunque, donde golpea su carácter hasta darle forma. Uno es adicción, el otro es arquitectura. Uno te destruye, el otro te construye. La sociedad los confunde deliberadamente para que rechaces ambos. Mira los ejemplos reales. Los atletas de élite se someten a regímenes que la persona promedio consideraría tortura. Se levantan cuando todo su cuerpo grita por descanso. Entrenan cuando están lesionados. Sacrifican placeres, comodidad, a veces relaciones. ¿Es masoquismo? No, es el precio que pagan por la grandeza, y lo pagan voluntariamente. Los monjes guerreros del Japón feudal practicaban meditación bajo cascadas heladas. Los estoicos romanos se privaban deliberadamente de lujos para mantener su disciplina mental. Nietzsche, enfermo y con migrañas devastadoras, seguía escribiendo. Esa crueldad autoimpuesta no los debilitó, los hizo inquebrantables. Aquí está la trampa moderna. Te vendieron que cualquier incomodidad es trauma, cualquier exigencia es tóxica, cualquier disciplina férrea es abuso. Y bajo ese marco, te volviste frágil, porque si nunca te exiges más allá de lo cómodo, nunca descubres cuánto poder real tienes. Permaneces débil por diseño. La técnica de la crueldad necesaria. Cada día, haz algo que te incomode deliberadamente. Puede ser físico, entrenamiento que duele, duchas frías, ayuno. Puede ser mental, estudiar cuando estás agotado, trabajar en tu proyecto cuando prefieres distraerte, mantener disciplina cuando todo grita por relajación. No se trata de sufrir, se trata de demostrar que el sufrimiento no te controla. Nietzsche tenía una frase devastadora: la disciplina del dolor es el único cincel capaz de esculpir un espíritu digno de respeto. Piénsalo. No puedes esculpir sin golpear. No puedes forjar metal sin fuego.
No puedes construir un carácter fuerte sin sometértelo a presión deliberada. El problema es que la presión incomoda, y te enseñaron que incomodidad es señal de que algo está mal. Mentira. La incomodidad es señal de crecimiento. El dolor es información, no enemigo. Cuando rechazas toda crueldad contigo mismo, cuando evitas sistemáticamente la incomodidad, no estás siendo amable, estás eligiendo la debilidad. Y la debilidad a largo plazo causa más sufrimiento que cualquier disciplina. Si no estás dispuesto a incomodarte deliberadamente cada día, no estás construyendo fuerza, estás administrando debilidad. Y eventualmente, la vida te impondrá crueldades que no elegiste. Mejor que aprendas ahora a usar el dolor como herramienta, antes de que te use a ti. Prepárate porque este bloque destruirá una de las mentiras más sagradas de la sociedad moderna, que todos merecen tu respeto, tu tiempo, tu energía. Nietzsche consideraba el desprecio no como defecto moral, sino como herramienta filosófica necesaria. Y tenía razón de formas que nunca te enseñarán en ninguna institución educativa. Primero, debes entender la diferencia entre desprecio reactivo y desprecio activo. El desprecio reactivo nace del resentimiento, del dolor de sentirte inferior. Es el desprecio del débil que odia al fuerte. Eso es veneno puro, pero el desprecio activo es diferente. Es la distancia jerárquica que estableces porque has reconocido que no todos operan al mismo nivel y tu energía es limitada. Te enseñaron la gran mentira democrática. Todos son iguales. Todos merecen respeto. Todos tienen valor equivalente. Esa ideología es funcional para mantener la paz social, pero es devastadora para tu desarrollo personal. Porque cuando tratas a todos con el mismo respeto, cuando distribuyes tu atención igualmente entre genios y mediocres, diluyes tu fuerza hasta hacerte mediocre tú también. La verdad prohibida es esta: las personas no son iguales. Algunos construyen, otros destruyen. Algunos buscan grandeza, otros celebran mediocridad. Algunos tienen disciplina férrea, otros operan por impulsos. Algunos piensan por sí mismos, otros repiten lo que les dijeron. Y tratar a ambos grupos con igual respeto no es virtud, es suicidio estratégico. Nietzsche hablaba del desprecio como arma filosófica para proteger tu ascenso. No estás obligado a debatir con quien no puede entender. No estás obligado a explicar tu visión a quien la ridiculizará. No estás obligado a invertir en relaciones que te drenan. El desprecio activo es simplemente reconocer: tu nivel y el mío no son compatibles, y eso no me hace malo, me hace estratégico. La psicología del desprecio funciona así. Cuando dejas de necesitar convencer a otros, cuando dejas de buscar validación universal, cuando aceptas que algunos nunca te entenderán, y eso está bien, una carga masiva se levanta de tus hombros. Ya no peleas batallas innecesarias, ya no desperdicias argumentos en sordos voluntarios. Te vuelves eficiente. Mira cómo operan los grandes. ¿Crees que Elon Musk debate con cada crítico en Internet? ¿Crees que Nietzsche respondía a cada académico que lo malinterpretaba? ¿Crees que Tesla perdía tiempo explicándose ante quienes lo llamaban loco? No, aplicaban desprecio estratégico, ignoraban el ruido y seguían construyendo. Su silencio era más poderoso que cualquier defensa. La técnica práctica es brutal pero liberadora. Identifica quién en tu vida merece tu energía premium y quién no. No es crueldad, es jerarquización de recursos. Tienes 24 horas al día, energía mental limitada, tiempo finito en esta vida. Gastarlo equitativamente entre todos es la receta perfecta para no lograr nada significativo. Establece niveles. Nivel 1. Personas que suman a tu ascenso, que entienden tu visión, que operan a tu frecuencia o superior. A estos les das tu mejor versión. Nivel 2. Relaciones funcionales necesarias, neutras, cordialidad eficiente, nada más. Nivel 3. Energías vampíricas, críticos destructivos, mediocres orgullosos. A estos, desprecio activo, indiferencia total. El error mortal que cometes es creer que debes convencer al nivel 3, que si explicas mejor, si eres más paciente, si demuestras tu valor, finalmente lo entenderán. No. Algunos nunca lo harán porque su identidad completa está construida sobre no entenderte. Dejarlos ir no es fracaso, es maestría. Te enseñaron que todos merecen respeto.
Esa mentira democrática existe para mantener cohesión social, no para hacerte fuerte. La verdad nietzscheana es: respeto es algo que se gana demostrando valor, disciplina, fuerza. No es un derecho universal. Y cuando operas bajo esa verdad, sin culpa, te vuelves intocable porque has aceptado la jerarquía natural de la existencia. Intocable es quien establece jerarquías de valor y vive de acuerdo con ellas. No necesita que todos lo amen, no busca aprobación universal, sabe exactamente quién merece su energía y quién no. Y esa claridad, ese desprecio estratégico hacia lo que no sirve, es poder puro. Llegamos al concepto más devastador de Nietzsche, el que funciona como filtro final para separar espíritus fuertes de débiles, el eterno retorno. Y no es solo una idea filosófica abstracta, es un test psicológico brutal que puedes aplicar ahora mismo para revelar si eres digno de tu propia vida. La premisa es simple y aterradora. Imagina que un demonio te visita y te dice que vivirás esta vida exactamente igual, con cada detalle idéntico, infinitas veces, cada momento de dolor, cada humillación, cada fracaso, pero también cada victoria, cada placer, cada segundo de grandeza. Todo se repetirá eternamente, sin cambio posible. ¿Cuál sería tu reacción? Si tu respuesta honesta es horror, si la idea de repetir tu vida eternamente te llena de desesperación, entonces Nietzsche tiene malas noticias para ti. Estás viviendo mal. Estás tolerando una existencia que no estás dispuesto a afirmar. Estás aceptando relaciones, trabajos, hábitos y valores que en el fondo desprecias. Eres un cobarde existencial, pero si tu respuesta es sí, repetiría esto eternamente. Si puedes mirar cada aspecto de tu vida, incluso el sufrimiento, y decir esto tiene valor, esto es digno de repetirse infinitamente, entonces has alcanzado algo que la mayoría nunca tocará: la afirmación total de tu existencia. Eso es lo que Nietzsche llamaba amor fati, amor al destino. Aquí está el conocimiento prohibido. La mayoría de las personas fallarían este test catastróficamente, porque la mayoría vive en compromiso perpetuo. Aceptan trabajos que odian por ahora. Mantienen relaciones tóxicas hasta que algo mejor aparezca. Postergan sus verdaderos proyectos para cuando haya tiempo. Viven esperando que la vida real comience algún día en el futuro. El eterno retorno destruye esa fantasía. Te dice: no hay futuro diferente, solo esta vida repitiéndose. ¿Aún la aceptas? Y para la mayoría, la respuesta es un no rotundo, lo cual significa que están viviendo vidas que ellos mismos consideran indignas de ser vividas. Esa es la tragedia del último hombre, del mediocre. Vive sin poder afirmar su propia existencia. Ahora viene la aplicación práctica, la que convierte esto de filosofía abstracta en herramienta de poder. Usa el eterno retorno como bússola diaria. Cada decisión que tomes, pregúntate: ¿repetiría esto eternamente? Si la respuesta es no, estás traicionándote. Si la respuesta es sí, estás construyendo una vida digna. ¿Ese trabajo que te drena, lo repetirías eternamente? No. Entonces sal de ahí o transfórmalo radicalmente. ¿Esa relación que toleras por costumbre, la revivirías infinitas veces? No. Entonces termínala. ¿Ese hábito destructivo que justificas, lo repetirías eternamente? No. Entonces elimínalo hoy. La mayoría no hace esto porque requiere una valentía aterradora, la valentía de reconocer que están viviendo vidas que ellos mismos consideran basura. Es más fácil mentirse, decir estoy construyendo hacia algo mejor, y seguir tolerando lo intolerable. Pero el eterno retorno no permite esas mentiras. Te obliga a confrontar la verdad. O tu vida es digna de repetirse, o estás desperdiciando tu única existencia. Piensa en los individuos que realmente vivieron bajo este principio. Nietzsche, enfermo y en pobreza, nunca traicionó su filosofía para hacerse popular. Eligió vivir una vida que podía afirmar eternamente, aunque fuera dolorosa. Napoleón en Santa Elena no se lamentaba de sus elecciones. Había vivido con intensidad absoluta y repetiría cada batalla. Tesla murió solo y sin dinero, pero había perseguido su visión sin compromiso. Esos hombres no eran felices en el sentido convencional, pero eran algo más valioso. Estaban completos.
Habían vivido vidas que podían afirmar sin reservas. No necesitaban que nada fuera diferente. Amor fati. Y esa afirmación total es lo que Nietzsche consideraba la libertad real. Aquí está tu desafío final, el test que separa guerreros de espectadores. Hoy, ahora mismo, elimina una cosa de tu vida que no repetirías eternamente. Una sola cosa. No mañana, no cuando sea el momento adecuado. Hoy. Puede ser una relación que te drena, un hábito que te debilita, un compromiso que aceptaste por miedo al juicio, un proyecto que no te representa. Una cosa. Esa eliminación es tu declaración de guerra contra la mediocridad. Es tu primer movimiento hacia una vida que puedas afirmar sin reservas. Porque aquí está la verdad final del eterno retorno. No es una amenaza, es una promesa. Si construyes una vida tan poderosa, tan auténtica, tan llena de significado que la repetirías eternamente sin cambiar nada, entonces la muerte pierde su aguijón. No importa si la vida es finita o infinita, porque has vivido de tal manera que cada segundo valió la pena. Solo aquel que puede afirmar cada segundo de su existencia, incluso el sufrimiento, incluso el fracaso, incluso la soledad, ha alcanzado la libertad real. Ese es el conocimiento más prohibido de Nietzsche. Que la libertad no viene de eliminar el dolor, sino de construir una vida tan valiosa que incluso el dolor sea digno de repetirse eternamente. Llegamos al final, pero seamos claros, este no fue un guión de filosofía académica, fue un manual de guerra psicológica. Cada bloque fue diseñado no para informarte, sino para armarte. Y ahora tienes en tus manos el conocimiento que las instituciones deliberadamente ocultaron porque arma mentes de formas que ningún sistema de control puede tolerar. Repasemos lo que descubriste. Aprendiste que Nietzsche fue censurado sistemáticamente porque sus ideas reales destruyen los mecanismos de control social. Entendiste que la transvaloración no es rebeldía adolescente, sino cirugía precisa donde eliminas valores que te debilitan y construyes los tuyos propios. Descubriste que la máscara no es hipocresía, sino estrategia de lobo, operar en sociedad sin ser corrompido por ella. Viste que la soledad no es castigo, sino laboratorio donde forjas una mente que no necesita validación externa para funcionar. Aprendiste que la crueldad contigo mismo, cuando es disciplina de forja y no autodestrucción, es el único cincel capaz de esculpir un carácter digno de respeto. Entendiste que el desprecio estratégico no es crueldad, sino jerarquización necesaria de tu energía limitada. Y finalmente, enfrentaste el test del eterno retorno, la pregunta que revela si eres digno de tu propia vida. Todo esto es conocimiento oscuro, no porque sea malvado, sino porque es efectivo, y efectividad en manos de individuos autónomos siempre fue peligrosa para sistemas que dependen de obediencia. Por eso lo censuraron, por eso lo siguen censurando con interpretaciones suaves y académicas que extraen todo el veneno de las ideas de Nietzsche. Pero ahora tú lo tienes. El martillo está en tus manos. La pregunta que Nietzsche te hace desde el otro lado de la muerte es esta. ¿Tendrás el coraje de usarlo? Porque una cosa es entender estas ideas intelectualmente, sentir ese subidón de «ahora lo entiendo todo». Otra cosa completamente diferente es aplicarlas, vivir sin buscar aprobación, construir valores propios y defenderlos en soledad. Usar el dolor como herramienta, aplicar desprecio estratégico a lo que no sirve, vivir de tal manera que repetirías cada segundo eternamente. Esa aplicación requiere una valentía que la mayoría no tiene, porque ser intocable tiene un precio, la soledad. No la soledad triste del rechazado, sino la soledad majestuosa del que opera en frecuencia diferente al rebaño. Significa aceptar que muchos nunca te entenderán, que tu familia puede que nunca apruebe tus decisiones, que tus amigos pueden alejarse cuando dejes de ser quien esperaban, que la sociedad te juzgará por rechazar sus valores sagrados. ¿Vale la pena ese precio? Nietzsche diría que esa pregunta misma revela debilidad, porque si necesitas que valga la pena, si necesitas garantías antes de actuar, si buscas que alguien te asegure que todo saldrá bien, entonces todavía operas bajo moral de esclavo. El espíritu libre no pregunta si vale la pena, simplemente afirma su voluntad y acepta todas las consecuencias.
Amor fati. Intocable no es quien evita el dolor, sino quien lo usa como combustible. No es quien se aísla del mundo por miedo, sino quien camina por él sin ser contaminado. No es quien predica valores que aprendió, sino quien los forja en la soledad de su propia experiencia y los vive sin necesidad de aprobación ajena. No es quien busca ser amado por todos, sino quien ha trascendido esa necesidad infantil y opera desde la fuerza pura. El rebaño dormirá tranquilo esta noche. Seguirán viviendo bajo los valores que les impusieron, buscando aprobación, evitando incomodidad, esperando que algún día la vida mejore mágicamente. Pero tú, si realmente entendiste lo que Nietzsche te ofreció, no puedes volver a dormir ese sueño. Has visto detrás de la cortina, has reconocido las cadenas, y ahora tienes que elegir. Puedes cerrar este video, sentir ese cosquilleo intelectual de qué interesante y volver a tu vida de siempre. Puedes agregar estas ideas a tu colección de conocimiento inerte, filosofía de domingo que nunca aplicas. Eso es lo que hace el 99%. O puedes tomar el martillo y empezar a destruir. Hoy, ahora, una cadena a la vez. La verdadera victoria no es ser amado, no es ser comprendido, no es siquiera ser feliz en el sentido convencional. La verdadera victoria es ser imposible de controlar. Es vivir de tal manera que ninguna institución, ninguna opinión ajena, ningún sistema moral externo tenga poder sobre tus decisiones. Es construir una vida que repetirías eternamente, sin cambiar nada. Eso es ser intocable. Nietzsche te ofreció el martillo. Este guión te mostró cómo usarlo. Ahora la pregunta final, la única que realmente importa, ¿lo usarás o solo hablarás de usarlo? El conocimiento prohibido está en tus manos. ¿Qué hagas con él definirá si eres espectador o guerrero? Y esa decisión, guerrero, solo tú puedes tomarla. Nadie más puede forjar tu espíritu por ti. Esa es la soledad final, pero también la libertad final. Ahora ve, y conviértete en digno de tu propia admiración. Tu necesidad desesperante de aprobación es exactamente lo que te mantiene controlable. La sociedad no teme al criminal común, teme al hombre que no la necesita. ¿Por qué? Porque ese hombre ha descubierto el secreto más peligroso de todos, que puedes existir sin validación externa. Nietzsche lo vio con claridad brutal. El individuo autosuficiente no es solamente libre, es una bomba en el corazón de todo sistema de control. Es la prueba viviente de que las cadenas de la dependencia son ilusiones, de que la necesidad de aprobación es una prisión autoimpuesta. Hoy vas a descubrir por qué tu independencia absoluta es tu mayor arma. No hablo de aislamiento por resentimiento o misantropía barata. Hablo del poder que surge cuando rompes cada hilo que te conecta con la necesidad de validación ajena, cuando dejas de alimentar el sistema con tu hambre de aprobación. La verdad incómoda es esta. Toda sociedad funciona como una máquina diseñada para crear dependientes. Familias que te chantajean emocionalmente, trabajos que te compran con sueldos, gobiernos que te prometen seguridad a cambio de libertad. Relaciones que te ofrecen amor condicionado a tu obediencia. Pero existe un tipo de hombre que rompe esta ecuación, el hombre que no necesita nada de nadie. Y ese hombre, hermano, eres tú cuando decides despertar del sueño de la dependencia. Déjame revelarte algo que te va a incomodar. Toda sociedad es una máquina perfectamente diseñada para crear dependientes. No es casualidad. No es evolución natural, es arquitectura de control pura y dura. Analicemos la maquinaria. Primero, la familia. Te enseñan desde niño que necesitas aprobación para ser amado. Pórtate bien y mamá te va a querer. Si no obedeces, papá se va a enojar. Condicionamiento básico. Tu valor depende de agradar a otros. La familia no te enseña autosuficiencia emocional, te enseña dependencia afectiva. Luego viene la escuela. Ahí te entrenan para buscar validación externa a través de calificaciones,
No te enseñan a pensar, te enseñan a repetir lo que otros quieren escuchar. Te acostumbran a que tu valor intelectual sea medido por una autoridad externa. El sistema educativo es una fábrica de buscadores de aprobación. Después llega el trabajo. Te venden la idea de que necesitas un salario para sobrevivir, un jefe que valide tu desempeño, colegas que te acepten. Te convencen de que tu identidad está atada a tu función productiva. Sin trabajo, no eres nadie. Sin ingresos, no tienes valor. Finalmente, las relaciones. Te dicen que necesitas una pareja para estar completo, amigos para no estar solo, reconocimiento social para tener autoestima. Te venden la mentira de que el amor propio depende del amor ajeno. Nietzsche entendió esto perfectamente cuando habló de la moral de rebaño. No es solamente una filosofía, es una tecnología de control. La culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo, la necesidad de pertenencia, todas son herramientas para mantenerte dependiente. ¿Conoces la historia de Diógenes de Sinope? Cuando Alejandro Magno, el conquistador del mundo conocido, se acercó a este filósofo que vivía en un barril y le dijo: «Pídeme lo que quieras, soy Alejandro Magno». Diógenes respondió: «Hazte a un lado, me estás tapando el sol». ¿Sabes por qué esa respuesta aterrorizó más a Alejandro que cualquier ejército enemigo? Porque se enfrentó a un hombre que no necesitaba nada de él, ni su poder, ni su oro, ni su reconocimiento. Un hombre verdaderamente libre. La arquitectura del control colapsa cuando se encuentra con alguien que no tiene necesidades que satisfacer. Tu carencia de validación es el combustible que alimenta tu esclavitud. Cada vez que buscas aprobación, cada vez que necesitas que otros te confirmen tu valor, estás alimentando la máquina que te mantiene controlado. El hombre que no necesita nada de nadie no es una amenaza porque sea violento o destructivo. Es una amenaza porque demuestra que todo el sistema de dependencias es innecesario. Su mera existencia es una revolución silenciosa. La autosuficiencia es el mayor acto de rebelión que puedes cometer. No hablo de vivir como ermitaño o rechazar toda interacción humana. Hablo de algo mucho más radical. No necesitar la validación de otros para saber quién eres. ¿Te has preguntado por qué la soledad está tan demonizada en nuestra sociedad? Porque un hombre solo con sus pensamientos es un hombre peligroso. Puede descubrir que no necesita la aprobación del rebaño para existir. Puede desarrollar sus propios valores, sus propias metas, su propia medida del éxito. Nietzsche llamó a esto el espíritu libre. No es el hombre que hace lo que le da la gana sin consecuencias. Es el hombre que ha desarrollado criterios internos tan sólidos que no requiere validación externa. Sus decisiones no dependen de agradar a otros, sino de expresar su propia voluntad de poder. Déjame contarte sobre Napoleón en el exilio. Cuando lo enviaron a Santa Helena, despojado de su imperio, sus generales, su poder político, ¿sabes qué hizo? Escribió, reflexionó, organizó su biblioteca. Siguió siendo Napoleón, no porque otros lo reconocieran como emperador, sino porque su identidad no dependía de títulos externos. Eso es poder genuino. El poder que no depende de circunstancias externas. El poder que surge de la autosuficiencia emocional e intelectual. La sociedad te va a pintar la independencia como arrogancia, porque la arrogancia es más fácil de atacar que la verdadera autosuficiencia. Te van a decir que necesitas humildad, que necesitas conectar con otros, que el aislamiento es enfermedad mental. Mentira. El aislamiento por debilidad es enfermedad. El aislamiento por fortaleza es medicina. Cuando pasas tiempo contigo mismo sin distracciones, sin ruido externo, sin necesidad de agradar a nadie, descubres quién eres realmente debajo de todas las máscaras que usas para ser aceptado. Aquí está tu primer desafío. Y no es sugerencia, es una orden para tu propio despertar. Pasa los próximos 30 días sin buscar validación de nadie, sin pedir opiniones que no necesitas,
sin buscar aprobación para decisiones que ya tomaste, sin mendigar reconocimiento por logros que ya alcanzaste. Observa cómo reacciona el mundo cuando dejas de alimentar su necesidad de controlar tu autoestima. Observa cómo se incomodan cuando no pueden usar su aprobación como moneda de cambio contigo. La transformación del aislamiento en forja de la voluntad es un arte. No se trata de huir del mundo por miedo, sino de construir una fortaleza interior tan sólida que puedas enfrentar el mundo desde la abundancia, no desde la carencia. Cuando no necesitas que otros te confirmen tu valor, cuando no dependes de circunstancias externas para tu estabilidad emocional, cuando tus decisiones surgen de criterios internos sólidos, te conviertes en algo que el sistema no puede procesar. Un hombre libre. Y los hombres libres, hermano, son la mayor amenaza para cualquier sistema de control. Te voy a revelar algo que va a cambiarte la perspectiva para siempre. El sistema no te teme porque seas violento. Te teme porque no puede comprarte, chantajearte o controlarte. Un hombre verdaderamente autosuficiente rompe todas las ecuaciones de poder tradicionales. ¿Cómo controlas a alguien que no necesita tu aprobación? No puedes. ¿Cómo manipulas a alguien que no busca tu validación? Es imposible. ¿Cómo amenazas a alguien que ya ha hecho las paces con la soledad? No tienes herramientas. Nietzsche entendió esto cuando desarrolló su concepto de transvaloración de todos los valores. No se trata de rechazar los valores existentes por rebeldía. Se trata de crear tus propios criterios de lo que es bueno, valioso y deseable. Cuando haces esto, el poder que otros tienen sobre ti, a través de la aprobación y el rechazo, simplemente desaparece. Déjame contarte la historia de Tesla versus Edison. Edison era un manipulador genial. Sabía cómo trabajar con la gente, cómo convencer inversionistas, cómo manejar la política de los negocios. Tesla era un genio solitario que no necesitaba la validación de nadie para saber que sus ideas eran revolucionarias. ¿Quién tuvo más éxito comercial? Edison. ¿Quién cambió realmente el mundo? Tesla. La diferencia está en que Tesla no necesitaba que otros entendieran su genialidad para seguir creando. Edison necesitaba constantemente convencer a otros de su valor. El sistema usa el aislamiento social como castigo supremo porque funciona con la mayoría de la gente. Si no obedeces, te vamos a excluir. Si no sigues las normas, nadie te va a aceptar. Si no buscas nuestra aprobación, te vas a quedar solo. Pero ¿qué pasa cuando encuentras a alguien que no ve la soledad como castigo, sino como libertad? ¿Qué pasa cuando el aislamiento no es su miedo, sino su refugio creativo? El sistema colapsa. No tiene herramientas para lidiar con esa mentalidad. Tu independencia emocional rompe lo que yo llamo la economía de la manipulación. Esta economía funciona así. Yo tengo algo que tú necesitas: aprobación, aceptación, reconocimiento, y tú tienes algo que yo quiero: obediencia, conformidad, validación de mi poder. Intercambiamos. Yo te doy migajas de aprobación, tú me das sumisión. Pero cuando no necesitas mi aprobación, cuando no buscas mi aceptación, cuando no requieres mi reconocimiento, ¿qué tengo para ofrecerte? Nada. Y sin nada que ofrecer, no tengo poder sobre ti. Esto aterroriza al sistema porque demuestra que toda la estructura de control social depende de que la gente tenga necesidades emocionales insatisfechas. Necesidad de pertenencia, necesidad de validación, necesidad de ser especial, necesidad de ser amado. El hombre autosuficiente no rechaza estas cosas si llegan naturalmente. Simplemente no las necesita para funcionar. Y esa falta de necesidad es lo que lo hace imparable. Cuando desarrollas tu propia brújula moral, cuando tus decisiones surgen de criterios internos sólidos, cuando tu autoestima no depende de factores externos, te conviertes en algo que la sociedad no sabe cómo procesar: un individuo genuinamente libre.
Y la libertad genuina, hermano, siempre ha sido la mayor amenaza para cualquier sistema de control. Ahora viene la parte práctica. Destruir tus necesidades artificiales es la única manera de construir poder real. No hablo de volverse insensible o cruel. Hablo de desarrollar una fortaleza interior tan sólida que puedas interactuar con el mundo desde la abundancia, no desde la carencia. Nietzsche tenía un concepto brutal para esto. Amor fati, amar tu destino. ¿Qué significa? Significa que cuando amas completamente tu camino, cuando abrazas totalmente quién eres y hacia dónde vas, dejas de necesitar que otros lo validen. Tu existencia se justifica a sí misma. Marco Aurelio lo entendió perfectamente. Era el hombre más poderoso de su época, emperador de Roma, y sin embargo escribía en sus reflexiones personales como si fuera un estudiante disciplinándose a sí mismo. No necesitaba que nadie le dijera que era grande. Su grandeza surgía de su disciplina interior, no de su título exterior. Aquí está el método para desarrollar tu arsenal de autosuficiencia. Paso 1. Identifica cada área donde buscas validación externa: trabajo, familia, amigos, redes sociales, relaciones románticas. Sé brutalmente honesto. ¿Dónde necesitas aprobación para sentirte bien contigo mismo? Paso 2. Corta los hilos de dependencia uno por uno. No dramáticamente, sino metódicamente. Deja de preguntar opiniones que no necesitas. Deja de buscar aprobación para decisiones que ya tomaste. Deja de mendigar reconocimiento por logros que ya alcanzaste. Paso 3. Desarrolla criterios internos sólidos. ¿Qué hace que algo sea bueno para ti? ¿Cuáles son tus valores reales, no los que te enseñaron? ¿Cómo mides tu propio éxito sin usar métricas externas? Paso 4. Transforma cada rechazo en combustible. Cuando alguien no aprueba tu camino, cuando te critican por ser diferente, cuando te excluyen por no seguir el rebaño, úsalo como confirmación de que estás en el camino correcto. Aquí está tu segundo desafío. Identifica las 3 personas de quienes más buscas aprobación en tu vida. Durante la próxima semana, actúa como si sus opiniones sobre ti no importaran. No las busques, no las valores, no tomes decisiones basándote en agradarles. Esto va a ser incómodo. Va a sentirse antinatural al principio. Tu mente va a generar 1000 excusas sobre por qué necesitas su validación. Es mi jefe, es mi pareja, es mi familia. Todas mentiras cómodas para evitar la responsabilidad de ser libre. La técnica de transformar cada rechazo en combustible es fundamental. Cuando alguien no aprueba tu independencia, cuando se incomodan porque no pueden controlarte, cuando reaccionan negativamente a tu autosuficiencia, no lo tomes como evidencia de que estás mal. Tómalo como evidencia de que estás bien. Muy bien. El rechazo de los dependientes es la aprobación de los libres. Cuando el rebaño se incomoda contigo, cuando los conformistas te critican, cuando los buscadores de aprobación te señalan como arrogante, estás recibiendo la confirmación más valiosa posible. Estás rompiendo las cadenas. Tu forja personal no busca la comodidad, busca la fortaleza. Y la fortaleza siempre viene del otro lado del dolor de la independencia. En la soledad descubres si eres un creador o simplemente un eco de otros. Esta es la prueba de fuego que separa a los espíritus libres de los eternos dependientes. Y la sociedad lo sabe, por eso te bombardea constantemente con distracciones para evitar que te encuentres contigo mismo. ¿Por qué crees que vivimos en una época de ruido constante? Redes sociales, notificaciones, entretenimiento las 24 horas, eventos sociales obligatorios, reuniones innecesarias. Todo diseñado para mantenerte alejado del silencio, donde podrías descubrir quién eres realmente cuando nadie más está mirando. Nietzsche lo expresó perfectamente. Llega a ser quien eres. Pero ¿cómo puedes llegar a ser quien eres si nunca estás solo contigo mismo?
¿Cómo puedes desarrollar criterios propios si siempre estás escuchando las opiniones de otros? ¿Cómo puedes forjar tu voluntad si constantemente la estás comparando con expectativas externas? Beethoven se quedó sordo a los 40 años. Para un músico es una condena aparente, pero fue precisamente en esa sordera, en esa soledad auditiva absoluta, donde creó sus composiciones más revolucionarias. La novena sinfonía, el himno a la alegría, nació del silencio más profundo. ¿Por qué? Porque cuando no puedes escuchar la música exterior, cuando no puedes ser influido por las tendencias del momento, cuando estás completamente solo con tu arte, solo entonces puedes crear algo verdaderamente original. La soledad es tu laboratorio personal. Es donde experimentas con ideas sin miedo al juicio. Es donde desarrollas proyectos sin necesidad de aprobación. Es donde descubres qué te motiva realmente, cuando nadie más está validando tus esfuerzos. Pero hay una diferencia crucial entre soledad productiva y aislamiento destructivo. El aislamiento destructivo es escape. Huyes de la gente porque te duele, porque no puedes manejar el rechazo, porque prefieres la fantasía a la realidad. La soledad productiva es elección. Eliges estar solo porque es ahí donde haces tu mejor trabajo, porque es ahí donde puedes escuchar tu propia voz por encima del ruido del rebaño, porque es ahí donde forjas la fuerza que luego llevas al mundo. En el silencio verdadero, sin distracciones, sin validación externa, sin ruido de redes sociales, algo extraordinario sucede. Empiezas a escuchar tu propia voluntad de poder, esa voz interior que te dice hacia dónde quieres ir, qué quieres crear, cómo quieres vivir. Pero esa voz es débil al principio, especialmente si has pasado años ahogándola con opiniones ajenas. Necesita silencio para fortalecerse, necesita soledad para clarificarse, necesita independencia para manifestarse. La sociedad te va a decir que necesitas conexión humana para ser feliz. Mentira. Necesitas conexión contigo mismo para ser completo. Una vez que eres completo, las conexiones humanas se vuelven elección, no necesidad. Y las elecciones siempre son más poderosas que las necesidades. En tu laboratorio de soledad, no hay supervisores evaluando tu desempeño. No hay audiencia juzgando tus experimentos. No hay expectativas externas limitando tu creatividad. Solo tú, tus ideas y la libertad absoluta de explorar quién puedes llegar a ser. Usa ese laboratorio. Programa tiempo diario de silencio completo. Sin teléfono, sin música, sin distracciones. Solo tú y tus pensamientos. Al principio será incómodo. Tu mente va a generar ansiedad, va a buscar distracciones, va a inventar urgencias falsas para evitar el encuentro contigo mismo. Resiste. Ese malestar es exactamente la resistencia que necesitas superar para acceder a tu poder real. Todo el sistema económico y social depende de que tengas necesidades que no puedas satisfacer por ti mismo. Esta es la verdad más incómoda de todas. Tu insatisfacción constante es el combustible de la máquina de control. ¿Por qué crees que el consumo se vende como identidad? Eres lo que compras. Tu ropa define tu personalidad. Tu coche refleja tu éxito. Porque si tu identidad depende de objetos externos, siempre vas a necesitar más objetos para mantener esa identidad. ¿Por qué crees que las relaciones se venden como necesidades vitales? No puedes ser feliz solo. Necesitas una pareja para estar completo. Los amigos son esenciales para la salud mental, porque si tu bienestar emocional depende de otros, siempre vas a estar vulnerable a chantajes emocionales. ¿Por qué crees que el estatus social se presenta como medida de valor? Tu trabajo define tu importancia. Tu nivel socioeconómico determina tu respeto. Tus logros públicos son tu verdadero valor. Porque si tu autoestima depende de reconocimiento externo, siempre vas a necesitar más validación para mantenerla.
Nietzsche identificó esto perfectamente cuando describió al último hombre, el hombre que necesita de todo y no crea nada. Consume, pero no produce valor real. Busca comodidad, pero evita el crecimiento. Quiere seguridad, pero rechaza la responsabilidad. Necesita validación, pero no desarrolla criterios propios. Séneca, el hombre más rico de Roma, entendió algo que la mayoría nunca comprende. Practicaba la pobreza voluntaria como ejercicio de poder. Periódicamente se despojaba de todas sus comodidades, vivía como un estoico austero, comía alimentos simples, dormía en el suelo. ¿Por qué? Para demostrar que su poder no dependía de sus posesiones, para recordar que su identidad no estaba atada a su riqueza, para mantener la disciplina de no necesitar lo que tenía. Eso es libertad económica real. No tener más dinero, necesitar menos cosas, no poseer más objetos, depender menos de posesiones externas para tu bienestar. Cuando no necesitas validar tu identidad a través del consumo, cuando no dependes de objetos externos para sentirte valioso, cuando no requieres estatus social para tener autoestima, te conviertes en algo que el sistema económico no puede procesar. Un consumidor libre. Y los consumidores libres son una pesadilla para cualquier economía basada en crear necesidades artificiales. La economía del miedo funciona así. Te hacen sentir incompleto, luego te venden la solución. Te hacen sentir inadecuado, luego te venden la mejora. Te hacen sentir solo, luego te venden la conexión. Te hacen sentir inseguro, luego te venden la protección. Pero ¿qué pasa cuando no sientes que necesitas completarte, mejorarte, conectarte o protegerte a través de productos o servicios externos? ¿Qué pasa cuando tu bienestar surge de disciplinas internas, no de consumos externos? El sistema colapsa. No tiene nada que venderte porque no tienes nada que comprar. Esto no significa vivir en pobreza extrema o rechazar toda comodidad. Significa que tus comodidades son elecciones, no necesidades. Significa que puedes disfrutar de lujos sin depender de ellos para tu identidad. Significa que puedes perder todo materialmente sin perder nada esencialmente. Cuando no necesitas nada del sistema para ser quien eres, cuando no dependes de factores externos para tu estabilidad emocional, cuando tu valor no está determinado por métricas sociales o económicas, tienes algo que ningún dinero puede comprar: libertad absoluta. Y la libertad absoluta, hermano, es el único poder real que existe. El hombre superior no es antisocial, es autosocial. Esta distinción es fundamental para entender el poder real. No rechaza la sociedad por resentimiento o incapacidad de conectar. Interactúa con ella desde una posición de abundancia, no de carencia. Nietzsche concibió al Übermensch no como un ermitaño amargado que huye del mundo, sino como un creador de valores tan sólidos que no necesita validación externa para sostenerlos. Ha desarrollado criterios internos tan claros que puede navegar cualquier situación social sin perder su centro. La diferencia entre aislamiento por debilidad y soledad por fuerza es esta: el débil se aísla porque no puede manejar el rechazo, el juicio, la incomprensión. El fuerte elige la soledad porque es ahí donde desarrolla la fortaleza que luego lleva al mundo. Leonardo da Vinci trabajaba solo en sus talleres durante meses, desarrollando invenciones que estaban siglos adelantadas a su tiempo. No necesitaba explicar su genialidad a sus contemporáneos para seguir creando. Su validación venía de la perfección de su trabajo, no de la aprobación de otros. Cuando finalmente mostraba sus creaciones, no lo hacía buscando aprobación, sino compartiendo abundancia. No mendigaba reconocimiento, ofrecía valor. No buscaba validación, demostraba competencia. Esa es la diferencia entre el genio dependiente y el genio libre. El dependiente crea para ser amado. El libre ama lo que crea.
Tu proyecto de autosuficiencia no es un acto de egoísmo, es un acto de generosidad radical. Cuando desarrollas tu propio poder, cuando construyes tu propia fortaleza, cuando crear tus propios valores, no estás quitándole algo al mundo. Le estás dando un ejemplo de lo que es posible. Aquí está tu tercer desafío, y este es el más importante. Crea un proyecto personal que no dependa de la aprobación o participación de nadie más. Algo que sea pura expresión de tu voluntad de poder. Puede ser arte, escritura, un negocio, una disciplina física, un estudio intelectual. Pero tiene que ser tuyo completamente. No busques socios que validen tu visión. No pidas opiniones que diluyan tu propósito. No esperes aplausos que justifiquen tu esfuerzo. Crea porque crear es expresión de tu naturaleza superior, no porque crear te traiga reconocimiento. El Übermensch solitario no rechaza las conexiones humanas, las elige conscientemente. No huye de las responsabilidades sociales, las acepta desde una posición de fuerza. No evita el mundo, lo transforma con su ejemplo. Cuando has desarrollado autosuficiencia emocional, cuando tus valores surgen de disciplina interna, cuando tu propósito no depende de factores externos, algo extraordinario sucede. Te conviertes en un farol para otros espíritus que buscan la misma libertad. No necesitas predicar tu filosofía. Tu existencia es tu mensaje. No necesitas convencer a otros de tu camino. Tu fortaleza habla por sí misma. No necesitas buscar seguidores. Los espíritus afines te van a encontrar naturalmente. Y cuando eso sucede, cuando encuentras a otros que han recorrido el mismo camino de autosuficiencia, surge algo hermoso. Conexiones humanas genuinas basadas en abundancia mutua, no en necesidades mutuas. Estas son las únicas relaciones que vale la pena tener, las que surgen cuando dos personas completas eligen compartir su completitud, no cuando dos personas incompletas buscan completarse mutuamente. El hombre superior solitario no está solo, está completo. Y su completitud es una invitación abierta para que otros encuentren la suya propia. Tu autosuficiencia no te separa de la humanidad, te conecta con la mejor versión de la humanidad, con aquellos que como tú han elegido ser creadores de valores en lugar de seguidores de normas. El hombre que no necesita a nadie no es egoísta, es completo. No rechaza la sociedad por odio, sino por haber trascendido la necesidad de validación externa. Su existencia es la prueba viviente de que otro modo de vida es posible. Un modo de vida basado en abundancia interna, no en carencia externa. Nietzsche lo vio con claridad brutal. La mayoría de la gente vive en dependencia emocional constante. Necesitan aprobación para sentirse valiosos, validación para sentirse seguros, reconocimiento para sentirse importantes. Esta dependencia los convierte en herramientas perfectas de control social, pero existe otra manera de vivir. Una manera donde tu valor surge de tu disciplina interna, donde tu seguridad viene de tu autosuficiencia, donde tu importancia se mide por tus creaciones, no por tu popularidad. Tu jornada hacia la independencia absoluta comienza hoy mismo. No es un camino para todos, es un camino para aquellos que han decidido ser creadores de valores en lugar de seguidores de normas, para aquellos que prefieren la incomodidad de la libertad a la comodidad de la esclavitud. La sociedad va a intentar reconquistarte, te va a ofrecer comodidad a cambio de conformidad, te va a prometer aceptación a cambio de obediencia, te va a seducir con facilidad a cambio de dependencia. Rechaza cada oferta, no por resentimiento, sino por haber descubierto algo mejor. Has visto lo que existe del otro lado de la necesidad de aprobación. Has probado la libertad que surge de la autosuficiencia emocional. Has experimentado el poder que nace cuando no dependes de factores externos para tu estabilidad interior. No hay vuelta atrás.
Una vez que has roto las cadenas de la dependencia emocional, una vez que has desarrollado criterios internos sólidos, una vez que has creado valores propios en lugar de adoptar valores ajenos, regresar a la mendicidad de aprobación se vuelve imposible. Tu independencia no es un acto de rebeldía adolescente, es un acto de madurez radical. Es asumir la responsabilidad total de tu propia existencia. Es decidir que tu vida va a ser expresión de tu voluntad, no eco de expectativas ajenas. El mundo necesita hombres como tú, hombres que demuestren con su existencia que la dependencia emocional no es inevitable, que la búsqueda de aprobación no es natural, que la necesidad de validación externa no es parte integral de la condición humana. Eres una amenaza para todo sistema de control, porque eres la prueba de que la libertad es posible. Tu autosuficiencia es una declaración de guerra contra la mediocridad organizada. Tu independencia es una revolución silenciosa contra la arquitectura de la dependencia. Ahora, sal al mundo, no para conquistarlo, sino para crearlo. No para dominarlo, sino para transformarlo. No para que te tema, sino para que vea lo que es posible cuando un hombre decide ser completamente libre. Tu libertad es tu mayor contribución a la humanidad. La sociedad continuará intentando domesticarte. Ofrecerá migajas de reconocimiento a cambio de tu sumisión. Prometerá seguridad falsa a cambio de tu libertad real. Seducirá con comodidades temporales a cambio de tu poder permanente. Pero tú ya has visto la verdad más peligrosa de todas, que puedes existir sin necesitar nada de nadie, que tu valor no depende de la aprobación ajena, que tu fuerza surge de la disciplina interna, no de la validación externa. Mantén esa verdad como un fuego sagrado en tu interior. Alímtala con cada rechazo que recibas por ser auténtico. Fortalécela con cada momento de soledad productiva. Afírmala con cada decisión que tomes basada en tus propios criterios, no en expectativas ajenas. El hombre que no necesita a nadie es la mayor amenaza para la sociedad porque es la mayor esperanza para la humanidad. Su existencia demuestra que la evolución de la conciencia humana no ha terminado, que todavía es posible crear individuos verdaderamente libres en un mundo diseñado para producir esclavos cómodos. Tú eres esa posibilidad hecha realidad. Tú eres esa esperanza encarnada. Tú eres la prueba de que Nietzsche tenía razón. El Übermensch no es una fantasía, es una realidad esperando ser actualizada por aquellos valientes suficientes para pagar el precio de la libertad absoluta. Ese precio es la soledad temporal. Esa recompensa es la libertad eterna. Bienvenido al otro lado de la necesidad, hermano. Bienvenido a tu verdadero poder.